Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Mi esposo me dejó al costado de una autopista transitada mientras estaba en trabajo de parto. Se me había roto la fuente, estaba aterrada, con dolor y llorando, pero a él no le importó. Tenía prisa por ir a celebrar el cumpleaños de su exnovia. Y así, sin más, arrancó el auto y me dejó allí sola. Desde ese momento, desaparecí de su vida. Él apostó con sus amigos, riéndose como si todo fuera una broma, volverá arrastrándose en 3 días. Garantizado. Pero no lo hice. 10 días después, al ver que aún no había regresado, congeló mis tarjetas bancarias y me envió un mensaje amenazante: regresa ahora mismo. No tientes tu suerte. Pasaron 100 días. Fue entonces cuando apareció furioso en la casa de mi mejor amiga, exigiendo que me entregara. Pero ella no se echó atrás. En lugar de eso, le lanzó en la cara unas fotos del accidente y le gritó: despierta. Tu esposa murió hace mucho. Tú mismo reconociste su cuerpo, ¿lo recuerdas? Yo tenía 8 meses y 9 días de embarazo cuando todo sucedió. Íbamos camino a un chequeo prenatal. Todo parecía estar bien, hasta que sonó su teléfono. Contestó en altavoz. Reconocí de inmediato la voz del otro lado, era Nia Chen, su ex. Sentí como el corazón se me hundía. Cade, he vuelto al país, dijo con dulzura. Hoy es mi cumpleaños. ¿Puedes venir a estar conmigo? Te espero en nuestro lugar de siempre. Lo miré, esperando que ignorara la llamada. Pero en cambio, su rostro se iluminó con emoción. Está bien. Voy en camino, respondió. Mis manos temblaban. Por favor, no te vayas, supliqué entre lágrimas. Me prometiste que la olvidarías. Pero Cade se mostró molesto. Es solo su cumpleaños. ¿Por qué haces tanto drama? Justo entonces, sentí una patada fuerte del bebé. Un dolor agudo me atravesó y solté un gemido. Me duele el estómago. Grité. Pero él no me creyó. Puso los ojos en blanco. Deja de fingir. Me agarré el vientre, el dolor empeoraba. No estoy fingiendo. De verdad, antes de que pudiera terminar, frenó de golpe. Bájate. Me congelé, sin creer lo que estaba oyendo. ¿Me escuchaste? Bájate. No me hagas repetirlo. Su voz era fría. No había ni una pizca de amor o compasión. Conocía ese tono. Lo había oído desde niña. Siempre que me hablaba así, sabía que no tenía otra opción. El miedo a lo que podía pasar si no obedecía era demasiado fuerte. Así que abrí la puerta y bajé del auto. Tenía los pantalones empapados. Se me había roto por completo la fuente. Estaba de pie allí, con dolor, llorando, al borde de la autopista. Cade ni siquiera miró atrás. Simplemente se marchó, corriendo a la fiesta de Nia como si yo no importara en lo absoluto. En ese instante, dejé de tener esperanza. Dejé de soñar. Por fin entendí, Cade nunca me amó. Solo fui una tonta que creyó que sí. Mirando atrás, veo lo ciega que estuve. Pensé que le importaba, pero nunca fue así. Cuando era niña, una vez me dio un caramelo. Fue lo más dulce que había probado. Me aferré a ese recuerdo, creyendo que significaba algo. Pero ahora me doy cuenta. Que para él no fue nada. Solo un acto de amabilidad sin importancia. Para él, yo era como una callejera. Una niña no deseada, olvidada. Mi padre nunca me quiso. Mi madre me abandonó. Incluso mis abuelos, que me criaron, me trataban como una carga. Me daban de comer, pero siempre me recordaban que había arruinado la vida de mi madre. Me insultaban. Me hacían sentir que no pertenecía. Nadie me amó de verdad, excepto que yo pensaba que Cade sí. Él me dio esperanza una vez. Me protegió cuando otros niños me molestaban. Me compraba vestidos con su mesada. Me llevaba a comer pollo frito y hamburguesas. Incluso compartió conmigo su primer palito picante. Por todo eso,
Lo seguí como una cachorrita durante 20 años. Era su pequeña sombra, su compañera fiel. Durante mucho tiempo me trató bien, como trataba a sus amigos. Pero todo cambió una noche, hace 8 meses, después de que terminara con Nia. Estaba borracho. Me besó. Luego durmió conmigo. A la mañana siguiente, desapareció sin decir nada. Actué como si nada hubiera pasado y seguí a su lado como siempre. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Tenía miedo. Parte de mí estaba segura de que Cade me obligaría a abortar. Pero en el fondo, aún tenía esperanza. Esperanza de que me dejara quedarme con el bebé. Tal vez incluso que lo amara. Cuando se lo conté, guardó silencio unos segundos. Luego me miró y dijo, casémonos. Quedé completamente atónita. Por un segundo, pensé que mi sueño se había hecho realidad. Pero no podría haber estado más equivocada. Lloré tanto que mi rostro era un desastre, pero no podía parar. Lo abrazaba con todas mis fuerzas, las lágrimas corriendo por mis mejillas, el corazón latiéndome con alegría. Él me miró, medio riendo, medio molesto, y con suavidad tomó mi cara entre sus manos para secarme las lágrimas. «Lloras tan feo», me dijo en broma, sonriendo. «Pareces una perrita callejera al costado del camino». No me importó. Rodeé su cuello con mis brazos y enterré mi cara en su pecho, aún llorando. Sentía como su pecho se sacudía mientras reía. «¿De verdad estás tan feliz de casarte conmigo?», me preguntó. «¿Feliz?». «Soy la más feliz que he sido en toda mi vida», susurré. Me puse de puntillas y lo besé. Y él no se apartó. Me miró como si yo fuera la única persona en el mundo. En ese momento, de verdad creí que él también me amaba. Pero la vida no es un cuento de hadas, y el amor no siempre significa para siempre. No hubo boda. No hubo vestido blanco. No hubo bendiciones familiares. Ni luna de miel. Solo firmamos unos papeles y nos convertimos en marido y mujer. Eso fue todo. Al principio, traté de aferrarme a esa felicidad. Pero la realidad me golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Después del matrimonio, poco a poco me di cuenta de que yo no era la mujer en su corazón. Cade nunca dejó realmente a Nia Chen. Se quedaba viendo fotos y videos antiguos de ella como si estuviera atrapado en el pasado. Si ella publicaba algo en redes sociales, él lo miraba una y otra vez, a veces por horas. Ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Me dolía tanto. Empezamos a discutir mucho. Una y otra vez. Cade siempre fue mimado por mí. No estaba acostumbrado a ceder ante nadie, ni siquiera ante mí, su esposa. Un día, durante otra pelea, finalmente explotó. Me miró con frialdad y dijo, «Ya basta. ¿Qué es este drama? ¿Solo porque estamos casados ahora crees que me perteneces? Me has seguido durante años, tú mejor que nadie sabes lo que siento por Nia. Sí, la amo. Nunca he dejado de amarla». ¿Y qué? Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Apenas podía respirar. Claro que sabía cuánto amaba a Nia. Todos lo sabían. Cade era el chico dorado, inteligente, seguro, siempre en control. La gente lo admiraba. Las chicas lo perseguían. Pero en la universidad, en cuanto vio a Nia Chen, se enamoró perdidamente. Rompió todas sus reglas por ella. Una vez, uno de sus enemigos secuestró a Nia y amenazó con hacerle daño a menos que Cade se arrodillara y suplicara. Y lo hizo. Sin pensarlo 2 veces. Cayó de rodillas. Yo estaba allí, escondida en la esquina. Yo había llamado a la policía, esperando que llegaran a tiempo. Cuando lo hicieron, Cade estaba golpeado y ensangrentado, pero Nia estaba completamente ilesa. Él la protegió con todo lo que tenía. Al recordar todo eso, aún me duele. La envidiaba. Odiaba cuánto deseaba estar en su lugar. Odiaba cómo me sentía tan pequeña, tan invisible, cada vez que pensaba en lo que él había hecho por ella. Con la voz temblando, llorando, le pregunté, si la amabas tanto. ¿Por qué te casaste conmigo? Él se burló.
Si no hubieras quedado embarazada, ¿de verdad crees que me habría casado contigo? Eso me destrozó. Cerró la puerta de un portazo y se fue, dejándome completamente sola. No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirando a la nada. Finalmente, me levanté. No llevé el teléfono. No empaqué nada. Simplemente salí por la puerta como una perrita callejera sin rumbo. Empezó a llover, pero no me importó. Ni siquiera intenté cubrirme. ¿Para qué? No sabía a dónde iba. Ni siquiera sabía por qué seguía caminando. En algún momento, me encontré parada sobre un puente junto al río. Resbalé. El agua helada me tragó por completo. Al principio luché, pero luego me rendí. Tal vez así era como debía terminar. Tal vez así, por fin, se detendría el dolor. Pero el destino tenía otros planes. No morí. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital. Y Cade estaba allí, sentado a mi lado. Parecía que no había dormido en días, tenía los ojos rojos, el cabello desordenado, y el rostro sin afeitar. En cuanto me vio abrir los ojos, tomó mi mano. Tía. Estás despierta, dijo con la voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no falsas. Lágrimas reales. Se veía realmente aliviado, como si acabara de recuperar algo que creyó haber perdido para siempre. Intenté hablar, pero la garganta me dolía demasiado. Él enseguida me ayudó a beber un poco de agua y luego se acercó más, su voz temblando. Tía. Lo siento. Yo no debería haberte dicho esas cosas tan horribles, y mucho menos haberte dejado sola así, dijo suavemente, con los ojos llenos de arrepentimiento. Te juro que no volverá a pasar. Por favor, no sigas enojada. Por el bien de nuestro bebé. Perdóname. Bajé la mirada hacia mi vientre redondo, 6 meses de embarazo, y aún lleno de vida. Me dije a mí misma, el bebé debe estar bien. Luego, sin alzar la voz, le dije, quiero el divorcio, Cade. Se quedó congelado. Claramente no se lo esperaba. No digas estupideces, soltó con brusquedad. Deja de estar enojada conmigo. Ve con Nia Chen, murmuré. No vuelvas a nombrarla. Gritó de repente. No vamos a hablar más de ella. Nunca. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas, pero se me escaparon de todos modos, empapando mis pestañas. Él me la secó con cuidado y se rió un poco, intentando aliviar el ambiente. Eres una llorona, susurró. Me amas tanto, y sin embargo estás hablando de divorcio. Si de verdad nos separáramos, ¿acaso saltarías al río otra vez? No es asunto tuyo, murmuré. Si yo no cuido de ti, ¿quién lo hará? Preguntó. Te he cuidado desde que éramos niños. No respondí. Discutir era inútil. Pero algo en él había cambiado. Se quedaba cerca, se preocupaba por mí, se encargaba de todo y hasta mostraba interés por el bebé que crecía dentro de mí. Mi corazón congelado empezó a derretirse, solo un poco. Pensé que tal vez en verdad se había asustado. Tal vez todo esto le había abierto los ojos y se dio cuenta de que sí me amaba. Pero esa esperanza no duró. Una tarde, pasé frente al estudio y lo escuché hablando por teléfono. Estaba fumando y hablaba en voz baja con alguien. No te preocupes, dijo riendo. Ya la calmé. Todo bien. No escuché lo que dijeron del otro lado, pero lo oí reírse de nuevo y luego decir con tono frío y burlón, hasta un perro significaría algo después de 20 años. ¿Y tía? Ella es más leal que un perro. Me ama. Nunca se irá. Me quedé congelada fuera de la puerta. Las manos y los pies se me helaron. Él apagó el cigarrillo y colgó. Cuando alzó la vista y me vio allí parada, también se detuvo. No grité. No lloré. Solo me di la vuelta y regresé en silencio al dormitorio. Minutos después, vino detrás de mí. Me abrazó por la espalda y susurró al oído con una voz suave que no oía desde hacía mucho, tía, te amo. Era la primera vez que decía esas palabras. Pero ya no sabía si eran reales.
Ya no sabía si podía confiar en nada de lo que saliera de su boca. No le des tantas vueltas, murmuró. Te prometo que ahora sí te voy a tratar bien. ¿No es Nia lo que más te molesta? Lo juro, no volveré a pensar en ella. De ahora en adelante, solo tú. Solo tú. Quería empujarlo. Quería gritarle. Pero no lo hice. Dudé, y como una tonta, dije en voz baja, está bien. Él sonrió, satisfecho. Y así, nos reconciliamos. Viéndolo ahora, me doy cuenta de lo patético que fue todo. Tenía demasiada hambre de amor, era demasiado débil para irme. Ni siquiera tenía el valor de enfrentar la verdad. Después de eso, se fue de viaje por trabajo. Estuvo fuera 2 meses completos. Cada semana, me llamaba por videollamada una vez, solo para comprobar que el bebé y yo estuviéramos bien. Luego desaparecía otra vez, regresando a su mundo. Sentía como se alejaba de nuevo. Siempre fue así. Desde que éramos niños. Me hería, luego me consolaba lo justo para que no lo dejara. Y cuando yo ya me había calmado, volvía a hacer frío, como si nada hubiera pasado. Pero mi vida está tan vacía. Nadie más me ama. Nadie me ayuda. Aquel caramelo que Cade me dio cuando éramos pequeños estaba envenenado. Dulce al principio, pero mortal al final. Y aún así, fue la única dulzura que conocí. Él era quien mejor me entendía en este mundo. Por eso siempre creyó que nunca me iría. Por eso nunca tuvo miedo de perderme. Dio por hecho mi amor. 2 meses después, por fin regresó para llevarme a un chequeo prenatal. Me llevó al hospital. Y luego, todo volvió a pasar, igual que al principio. Igual que aquel día terrible. Todavía no sé qué estaba pensando Cade cuando me echó del auto. Tal vez solo tenía muchas ganas de ver a Nia Chen. Tal vez asumió que haría lo de siempre, encontrar el camino de regreso y aferrarme a él, sin importar lo mal que me tratara. Pero esta vez se equivocó. Porque cuando volví a abrir los ojos, estaba a su lado. Pero algo era distinto. Él no podía verme. Miré el reloj en su muñeca. Ya habían pasado 48 horas. Desde el momento en que me dejó en la autopista para morir. Aunque no quiera, mis pensamientos siguen persiguiendo a KGU. No sé por qué, simplemente pasa. Aquella noche, llegó en su auto y entró al club nocturno donde suele reunirse con sus amigos. Normalmente, él es el centro de atención, contando chistes, recibiendo vítores. Pero esa vez no fue así. El ambiente se sentía raro. Nadie sonreía. Todos se miraban entre sí con ojos inquietos, como si ocultaran algo. Nadie decía una palabra. Confundido, KGU rompió el silencio. ¿Por qué están actuando tan raro? ¿Le sorprende verme?, preguntó, sentándose y sirviéndose una copa de vino con total naturalidad. Uno de sus amigos más cercanos, Yuing, por fin habló. Hermano. ¿Qué haces aquí? ¿Y tu esposa? KGU se rió, como si nada. No te preocupes por ella. Regresará arrastrándose en 3 días, como siempre, dijo con esa sonrisa arrogante que siempre dan ganas de golpear. Normalmente, sus amigos le habrían dado una palmada en la espalda, lo habrían llamado todo un hombre, incluso lo habrían elogiado por saber manejar a su esposa. A él le encantaba ese tipo de atención, aunque fuera falsa. Pero esta vez, nadie aplaudió. Nadie rió. La sala estaba completamente en silencio. Algunas chicas incluso parecían asustadas, de verdad. KGU no lo entendía. ¿No me creen?, se burló. Vamos a apostar. Yuing solo lo miró, con ojos llenos de sorpresa, y quizás lástima. Te creemos, dijo en voz baja. Sí, claro. ¿Cómo no?, respondió con desprecio. De pronto, una de las chicas se levantó, furiosa, y le arrojó su bebida a la cara. El vino tinto le salpicó la cabeza y la camisa. Lárgate. Gritó. Vuelve con esa mujer a la que arruinaste. Me das asco. KGU se quedó helado.
Nunca lo habían humillado así, y menos delante de sus amigos. Algunos hombres se interpusieron entre él y la chica, por si perdía los estribos. Pero curiosamente, no lo hizo. No gritó. No golpeó a nadie. Solo se levantó lentamente, el vino escurriéndole por el cabello, y salió caminando como un fantasma. Al irse, murmuró, ella volverá. Siempre vuelve. Nunca me deja. No se atrevería. Después de esa noche, todo cambió. KGU dejó de ver a sus amigos. No se presentó al trabajo. Ni siquiera fue a buscar a Nia Chen, la mujer con la que me había engañado. Lo único que hacía, todos los días, era beber y mandarme mensajes. Decenas, luego cientos. Tú, ¿dónde demonios estás? Vuelve ahora mismo. ¿Cómo te atreves a ignorar mis llamadas? Tú, si no regresas, tiraré todas las flores que guardaste. No paraba. Pero yo nunca respondí. Ni una sola vez. Él pensaba que solo estaba siendo terca y silenciosa. Pensaba que estaba enojada, pero que volvería, como siempre lo hacía. Pero esta vez no volví. Entonces, perdió el control. No solo arrojó las flores que tanto me importaban. Destruyó por completo el cuarto del bebé que había preparado con tanto cuidado. ¿Ropita pequeña? Hecha trizas. Juguetes. Todos destrozados. Después de cada acto de destrucción, me enviaba fotos, como si eso pudiera romperme el corazón y hacerme regresar. No lo logró. Ni un poco. Por más daño que causara, yo no le daba nada a cambio. Ni respuesta. Ni emoción. Solo silencio. Al 10º día de mi ausencia, borracho y furioso, decidió congelar todas mis tarjetas bancarias. Tú, si quieres dinero, ven a buscarlo. ¿Gastando mi dinero mientras te diviertes? ¿Qué clase de esposa eres? Me escribió. Aún así, no respondí. Luego llegó el día 100. Y de pronto, se calmó. De la nada, fue a buscar de nuevo a Nia Chen. Ella parecía feliz de verlo, pero al oler el alcohol en su aliento y ver el desastre en que se había convertido, se la notaba más preocupada que otra cosa. Lo arrastró a un salón de belleza, lo metió a las aguas termales, le cortó el cabello, lo afeitó, básicamente, lo arregló como a un muñeco roto. Cuando terminó, sonrió orgullosa de su trabajo. Él solo se quedó sentado, dejándola hacer todo. Luego, como si alguien encendiera un interruptor, se volvió loco. En un solo día, llevó a Nia de compras, joyas, anillos de diamantes, ropa, zapatos, una casa, un coche. Lo que se te ocurra. Cada movimiento fue publicado en redes sociales. Foto tras foto, publicación tras publicación, inundando su cuenta con su historia de amor. Tenía muchos seguidores, así que claro, los comentarios y los me gusta no paraban de llegar. Pero detrás de esas fotos, detrás de todo el brillo y el show, solo había una cosa, un hombre desesperado tratando de mostrarle al mundo que estaba bien. Pero yo sabía la verdad. De entre todos los comentarios en las publicaciones de KGU, hubo uno que destacó por encima de los demás. Alguien escribió, les deseo a estos dos desgraciados una vida juntos. Que se queden atrapados en su miseria para siempre. Esa persona era mi mejor amiga, mi única amiga verdadera en este mundo, Ji Xiaoyuan. Sabía exactamente lo que KGU intentaba hacer. No estaba realmente enamorado de Nia Chen. Solo presumía en redes sociales para darme celos, esperando que corriera de vuelta a él, como siempre lo hacía. Ese había sido su juego desde el principio. Y antes, le funcionaba. Pero esta vez, no. Tal vez el comentario de Ji Xiao fue como una bofetada en la cara, porque de repente, KGU dejó de sonreír, abandonó a Nia Chen sin decir una palabra y condujo como loco directamente a casa de Ji Xiaoyuan. Ji Xiaoyuan, sé que estás escondiendo a tú. Abre esta maldita puerta. Gritaba, golpeando con tanta fuerza que parecía que iba a romperla. Ji Xiao abrió de golpe, con los ojos llenos de furia. ¿Qué demonios te pasa, KGU? Quiero a tú. Sácala. O voy a destruir este lugar.
Gritó mientras irrumpía en la casa, buscando en cada habitación como un loco. Furiosa, Ji-Xiao lo agarró del cuello de la camisa y le metió el teléfono en la cara. ¿Quieres ver a tú? Escupió. Aquí. Mírala bien. En la pantalla había una imagen horrenda, sangrienta, cruda y real. Era una escena de accidente. Una mujer, embarazada, yacía sin vida en medio de la carretera. La sangre salía de su boca y nariz. Sus brazos y piernas estaban rotos, torcidos en ángulos imposibles. Bajo su gran vientre. Más sangre. Sus ojos estaban bien abiertos. Llenos de miedo, tristeza y dolor. Y de pronto, lo entendí todo. Esa mujer. Era yo. Me atropelló un camión. El conductor se había quedado dormido al volante. Morí en el acto. Y mi bebé también. Kageu miraba la foto como si lo hubiera alcanzado un rayo. No se movía. No hablaba. Solo se quedó ahí, congelado, con los ojos bien abiertos y la respiración atrapada en su garganta. Despierta, dijo Ji-Xiao con frialdad. Tu esposa está muerta. Tú mismo identificaste su cuerpo, ¿recuerdas? No actúes como si lo hubieras olvidado. Fuiste tú quien la dejó sola al borde de la carretera. Tenías que irte a toda prisa a la fiesta de cumpleaños de Nia Chen. No pudiste esperar, ni siquiera cuando tú dijo que le dolía el estómago y que se le había roto la fuente. Estaba a punto de dar a luz, y aún así la echaste del coche. Las manos de Kageu temblaban al sostener el teléfono. Cayó de rodillas. No lo sabía. Te juro que no lo sabía, murmuró, derrumbándose. Solo dijo que le dolía el estómago. Pensé que estaba exagerando. Ji-Xiao Yuan bufó. Pensaste que fingía. Pensaste que era otro de sus berrinches. Para ti, ella no era más que un perro. ¿Y el bebé? Un cachorro. Sin valor. Comparado con Nia Chen, ni dos vidas te importaron. Cállate. Gritó, golpeando el suelo con los puños como un niño. No es verdad. No lo es. Y por primera vez, vi a Kageu llorar. No solo lloraba, gemía como un niño roto, como alguien que lo había perdido todo. Su orgullo, sus mentiras, su ego, todo se había hecho pedazos. Pero Ji-Xiao Yuan no se inmutó. Lo miró con asco. ¿Viniste a presentar tu numerito de corazón roto? Lo siento, Kageu. Yo no soy tu público. Kageu no escuchaba nada. Estaba perdido en su dolor, llorando en el suelo. Ji-Xiao sacó su teléfono con calma y comenzó a grabar. Luego subió el video a redes sociales con una leyenda demoledora: el artista del año, yo y el señor Kageu. Como nuestras redes sociales tenían muchos amigos en común, todos lo vieron. Y la mayoría ya sabía lo que había pasado, cómo morí, y cómo Kageu tuvo culpa en ello. Los comentarios no tardaron en llegar. ¿Esto es lo que llaman un burro salvaje tirándose un pedo? Increíble. El jefe Kageu solo valoró la leche después de que su bebé murió. Su hijo está realmente muerto. A punto de nacer, pero asesinado por su propio padre. 2 vidas perdidas así nomás. A este desgraciado deberían diseccionarlo. A lo mejor tiene algo mal en el cerebro. Eran crueles. Pero no estaban equivocados. Y por primera vez, Kageu tuvo que enfrentar la verdad. No solo la de Ji-Xiao Yuan, ni la mía, sino la del mundo entero, que ahora lo miraba, lo juzgaba y ya no creía en sus mentiras. ¿Cómo pudo hacer algo tan despiadado? ¿Solo porque la belleza del colegio, Nia Chen, es encantadora? Mírala, tiene al señor Heu completamente a sus pies. Literalmente dejó a su esposa y a su hijo al costado de la carretera, como si no fueran nada. Tal vez el señor Heu cree que es dueño de la autopista, como si al abandonarnos ahí, ningún coche se atreviera a atropellarnos. Pero eso no solo es cruel, es peligroso. ¿No es básicamente un intento de asesinato? ¿No debería la policía investigar esto? ¿Responsabilizar tanto a él como a Nia Chen? ¿Quién sabe? Tal vez lo planearon juntos. Tal vez querían usar un auto como arma.
Deberían revisar si el señor Heu contrató algún seguro de vida antes de todo esto. Nunca se sabe. A la gente le encanta ver cómo se desarrolla un escándalo, pero no se detienen a pensar en cómo se destruyen vidas reales en el proceso. Pronto, la gente empezó a etiquetar a Niachen en las redes sociales, rogándole que hablara y explicara todo. Pero Nia, que siempre había llevado una vida bonita y sin tropiezos, no estaba acostumbrada a ese tipo de críticas. Venía de una familia decente, de clase media. Era inteligente, hermosa, y estaba acostumbrada a ser admirada. Que se rieran de ella o la insultaran así. Probablemente era la primera vez. Pero no iba a defenderse arriesgándose a parecer culpable. No, ella tenía otro plan. En sus ojos, yo no era más que una distracción temporal para el señor Heu. Creía que ella era su verdadero amor y que los demás simplemente no lo entendían. Así que tomó una decisión. Una decisión terrible de la que se arrepentiría por el resto de su vida. Armó un video lleno de fotos románticas y pequeños blogs tiernos de ella con el señor Heu. Era como un resumen de su relación perfecta, regalos lujosos que él le daba, lugares hermosos que visitaban, clips de él cuidándola cuando estaba enferma. Incluso había una escena con fuegos artificiales, donde él le prometía amarla por 10.000 años. Súper romántico, ¿verdad? Luego lo publicó en todas sus redes sociales. Pero no se detuvo ahí, pagó para conseguir visualizaciones y contrató cuentas falsas para inflarlo. El video se volvió viral. Llegó a tendencias en poco tiempo. Su cuenta de Weibo ganó 800.000 nuevos seguidores en un solo día. La gente no podía dejar de ver a esta supuesta pareja poderosa, chico guapo, chica hermosa, vida lujosa, muestras públicas de amor. Era todo lo que el Internet adora. Una vez que vio que el escándalo ya tenía suficiente atención, soltó una bomba, un ensayo larguísimo, de 8.000 palabras. En él, contaba toda la historia de ella y el señor Heu, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, las peleas que tuvieron y cómo terminaron. Pero lo peor fue que me arrastró a mí por el lodo. En su versión, yo era la villana. Me hizo parecer una cazafortunas desesperada que solo quería al señor Heu por su dinero y estatus. Dijo que me aferré a él como una sanguijuela, esperando escalar socialmente. Luego mencionó a mi familia. Dijo que mi madre había sido la otra y que yo era una hija ilegítima sin moral. Me pintó como un pequeño monstruo manipulador que se metió a la fuerza en la vida del señor Heu. Incluso afirmó que ellos terminaron por mi culpa. Que ella le rogó a él que cortara contacto conmigo, pero que yo usé todos los trucos sucios para seguir cerca de él. Más adelante, me acusó de acostarme con él cuando estaba borracho y de embarazarme a propósito para atraparlo y obligarlo a casarse conmigo. Y después del matrimonio, dijo que me volví loca, que peleaba con él, que le hacía la vida imposible, y que por eso él finalmente se hartó. Terminó culpándome por el incidente en la autopista. Dijo que salté del auto durante una discusión, como una tonta que no le importaba si vivía o moría. ¿Qué me atropelló un auto? Según ella, me lo merecía. Yo y el bebé. Pintó al señor Heu como la verdadera víctima, como un hombre destrozado mientras yo causaba caos en la vida de todos. Luego se quejó de que la gente ahora la atacaba a ella y al señor Heu en redes sociales, diciendo que no era justo. Pero todo lo que escribió estaba distorsionado. Mezcló una pizca de verdad con una montaña de mentiras, cuidadosamente seleccionadas para hacerme ver como la culpable, mientras ella quedaba como una heroína con el corazón roto. Y al final, consiguió lo que quería. Internet le creyó. Me vieron como una chica horrible, dramática, que arruinó todo. Ella convirtió al mundo en mi enemigo, todo con unas fotos, un video y una historia construida sobre verdades a medias. Mientras ella me pintaba como la villana, Niachen y Kaheu eran retratados como una especie de amantes trágicos, destinados a estar juntos, que solo necesitaban superar un obstáculo, yo, para poder reencontrarse. Y claro, en su versión de los hechos, ahora eran ellos los atacados en Internet, todo por mi culpa. Jugó a la víctima a la perfección. Dijo que tenía el corazón roto, que estaba siendo incomprendida, y que ahora sufría de una depresión severa. Y mucha gente, extraños que no sabían la historia real, le creyeron cada palabra. Comenzaron a defenderla en los comentarios, la llenaban de halagos, la llamaban fuerte, hermosa y valiente. Algunos incluso decían que envidiaban su relación con Kaheu.
Y Nia disfrutaba cada segundo. Absorbía toda esa simpatía y elogios como si fueran rayos de sol. Pero lo que más feliz la hacía no eran los cumplidos. Era ver cómo dirigían todo el odio hacia mí. Que me insultaran, se burlaran de mí, me destrozaran en los comentarios. Eso era lo que más placer le daba. Le provocaba una satisfacción retorcida. El drama explotó por todo Internet. Durante 3 días seguidos, fue el tema más candente en todas las plataformas importantes. Pero luego comenzó su verdadera pesadilla. Lo que Nia no se imaginaba era que había cruzado a las personas equivocadas. Verás, no todos los que la criticaban a ella y a KGU eran haters aleatorios. De hecho, la mayoría pertenecía a 2 grupos poderosos. El primer grupo, rivales de negocios de KGU, personas que él había aplastado en el pasado usando su dinero, el poder de su familia y estrategias inteligentes. No eran gente común. Eran jugadores fuertes, como él. Tal vez perdieron ante el antes, pero nunca salieron del juego, y solo esperaban una razón para contraatacar. El segundo grupo, amigos de KGU, sí, sus propios amigos, pero después de lo que me hizo, ya no podían mirarlo con los mismos ojos. Se sintieron asqueados. Traicionados. Puede que no tuvieran tanto dinero o poder como KGU, pero tenían recursos y contactos muy sólidos. Y una vez que decidieron romper lazos con él, no se contuvieron. Lo peor es que ambos grupos tenían algo en común, no eran personas con las que se pueda jugar. Mientras tanto, los fanáticos de Nia no se conformaban con atacarme solo a mí. Comenzaron a ir contra todos los que decían algo en su contra. Si alguien publicaba incluso una pequeña crítica, los fans se volvían locos. Investigaban la vida privada de esas personas, las maldecían, insultaban a sus familias, creaban fotos falsas de funerales, enviaban coronas de flores y derramaban pintura, y cosas peores, en sus hogares. Era una completa locura. Lo que empezó como un drama en línea se convirtió en un horror en la vida real. Y esas personas poderosas que fueron arrastradas al escándalo se enfurecieron. Usaron su dinero y contactos para investigar todo, cada mínimo detalle, sobre la historia de KGU conmigo, y también con Nia Chen. Y no se quedaron en palabras. Trajeron pruebas. Fotos, mensajes, videos, evidencia real. Y luego, en una sola noche, lo publicaron todo en Internet. Esa imagen perfecta de KGU como un hombre romántico y leal desapareció. Y la imagen de Nia como una chica dulce e inocente, destrozada. Esto fue lo que se reveló. KGU y yo nos conocíamos desde que éramos niños. Pero mientras todos pensaban que yo estaba obsesionada con él, la realidad era mucho más oscura. Desde el principio, él era quien me controlaba. Usaba manipulación emocional, lo que algunos llaman púa, para mantenerme cerca. Me hacía sentarme solo con él, comer solo con él, jugar solo con él. Si otro niño intentaba hablar conmigo, niño o niña, él lo ahuyentaba, a veces con violencia. Me hizo creer que nadie más se preocuparía por mí. Me repetía una y otra vez, nadie te quiere. Nadie te querrá nunca. No vales nada. Solo yo. Cuando llegamos a la secundaria, yo tenía las mejores notas. Por fin estaba haciendo algo por mí. Pero a KGU no le gustaba eso. Así que, justo antes del examen de ingreso a la universidad, el más importante de nuestras vidas, él puso algo en mi agua. Me enfermé, tuve un dolor de estómago terrible y no pude concentrarme. Mi puntaje bajó mucho. Y por eso, no pude entrar a la universidad de mis sueños. Y adivina qué. KGU, que tenía notas promedio, coincidentemente terminó en la misma universidad que yo. Incluso renunció a irse al extranjero, solo para quedarse cerca. Actuaba como si fuera el destino. Como si estuviéramos destinados a estar juntos. Pero ahora, el mundo empezaba a ver la verdad. Él no me amaba, me controlaba. Se aseguró de que nunca escapara. Y todo lo que Nia Chen creía sobre su romance perfecto con él estaba construido sobre mentiras. La verdad es que, con una familia tan poderosa como la suya, nunca importó realmente a qué universidad fuera KGU. Siempre iba a heredar el negocio familiar. Ese camino ya estaba trazado para él.
pero aún sabiendo eso, me arrastró con él. Me cortó las alas, arruinó mi futuro, y luego se volteó para decirme que lo había hecho por mí. Que se quedó en el país para estar cerca de mí. Y yo le creí. Me conmovió. Pensé que debía importarle mucho. ¿Por qué si no renunciaría a estudiar en el extranjero solo para quedarse conmigo? Pero ahora, después de la muerte, por fin veo la verdad. Y es tan desgarradora como ridícula. Durante la universidad, me mantuvo cerca, alimentándose de mi cariño y confianza, mientras salía en secreto con Nia Chen. Jugaba con las dos, convencido de que yo nunca tendría la fuerza de alejarme. Y en cuanto a su ruptura con Nia, no fue por mi culpa en absoluto. La verdadera razón fue que Nia lo presionó para casarse, y él no quería comprometerse. Justo en ese momento, otro hombre, más rico e influyente que KGU, empezó a cortejarla. La invitó a irse al extranjero, y sin pensarlo 2 veces, ella aceptó y se fue. Eso destrozó el orgullo de KGU. Con el corazón roto, se refugió en el alcohol. Y en ese estado débil y borracho, vino a mí. Yo debía haberlo rechazado. Ese fue mi mayor error. Cuando descubrí que estaba embarazada, fue él quien me propuso matrimonio. Pero después de casarnos, no actuó como un verdadero esposo. Nunca respetó los votos que hicimos. Siguió viendo a Nia a mis espaldas. Y en su cumpleaños, cuando ella regresó del extranjero, me abandonó. Ya había roto fuente, estaba en trabajo de parto, y él me dejó a un lado de la carretera para correr a verla. Mientras ellos celebraban felices y se sonreían mutuamente, a mí me atropelló un camión y quedé destrozada. El artículo que expuso todo esto incluía fotos horribles de la escena del accidente, tan gráficas y perturbadoras que quienes las vieron no pudieron dormir esa noche. Esas imágenes se esparcieron como pólvora, sobre todo porque Nia recientemente había estado en tendencia gracias a todo el tráfico pagado que organizó. Pero ahora, las tornas habían cambiado por completo. De pronto, Nia ya no era la dulzura que todos adoraban. Era la enemiga pública número 1. Todos esos fans que antes la elogiaban, comenzaron a destrozarla en línea. Pero no fueron solo palabras duras y comentarios de odio. La furia se desató como una tormenta, arrastrando a desconocidos, curiosos, y a cualquiera con acceso a un teclado. Expusieron cada parte de su vida. La doxearon. Su infancia, historia familiar, expedientes escolares, exnovios, antiguos amigos, todo fue arrastrado a la luz. La gente descubrió que el padre de Nia ni siquiera era su padre biológico. Su madre había engañado a su esposo con un antiguo amante, y esa verdad provocó el divorcio de sus padres. Su madre, furiosa y avergonzada, la abofeteó más de 30 veces seguidas, dañándole el tímpano. Luego, el público se fue contra sus amigas, la mayoría, igual que ella, falsas, calculadoras y de doble cara. Cada una recibió su castigo. Algunas fueron abandonadas, otras despedidas. Una chica que estaba a punto de aprobar el examen del servicio civil quedó manchada por el escándalo y lo perdió todo. Luego vinieron los 17 exnovios de Nia, sí, 17. Todos ricos y consentidos, y ahora todos sus secretos sucios estaban al descubierto. Ni sus parientes lejanos se salvaron. Desde tíos y tías hasta una compañera del jardín infantil, todos los que estuvieron ligados a ella fueron arrastrados al caos. Era como si el mundo hubiera decidido borrar por completo su círculo social. La gente no se detuvo. La persiguieron con todo lo que tenían, desesperados por hacerla pagar. Al final, Nia Chen quedó completamente destruida, aislada, odiada y perseguida. No le quedaba ningún lugar a donde huir. Desesperada, recurrió a KGU una vez más, esperando que él la salvara. Pero KGU ya no era el mismo. Su familia lo había internado en un hospital psiquiátrico. Los médicos dijeron que no podía soportar la verdad sobre mi muerte. Estaba perdido, confundido. Ni siquiera recordaba que yo había muerto, o que él mismo firmó los papeles para confirmar mi identidad en la morgue. Incluso cuando Ji Xiaoan, una de las pocas personas valientes que se atrevió a decir la verdad, lo miró a los ojos y le contó todo, su momento de lucidez solo duró unos segundos. Luego volvió a hundirse en la negación. Él me había destrozado. Y al final, su mundo también se hizo pedazos. A la mañana siguiente, cuando despertó,
seguía buscándome desesperadamente. Condujo por la autopista de un lado a otro, incluso en dirección contraria varias veces. Estaba tan alterado que ni siquiera le importaba el peligro. Al final, la policía de tránsito tuvo que detenerlo. Aún así, él seguía gritando que su esposa estaba ahí afuera, que estaba embarazada, que había roto fuente y estaba a punto de dar a luz. Le suplicaba que lo dejaran seguir buscándome. La policía terminó llamando a su familia, los GU, y ellos lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Después de varias pruebas, los médicos dijeron que sufría de un trastorno bipolar severo. También estaba confundido, inestable, a veces actuaba con violencia o intentaba hacerse daño. Dijeron que necesitaba tratamiento inmediato. Pero después de que fue internado, a nadie de la familia GU realmente le importó. Excepto Jixiao, que lo visitaba de vez en cuando, el resto de la familia dejó de hablar de él por completo, como si ya no existiera. La verdad, su historia familiar se parecía un poco a la mía. Sus padres solo se casaron por intereses comerciales, y tras su nacimiento, se separaron. Lo criaron sus abuelos. Aún así, las familias Geu y Chen habían acordado que, sin importar cuántos hijos más tuviera su padre, Kageu seguiría siendo el único heredero de la fortuna de los Geu. Eso lo hacía sentir orgulloso, incluso mimado. Siempre actuaba como si pudiera hacer lo que quisiera y nadie pudiera detenerlo. Pero todo cambió cuando enfermó. La familia Geu tenía mucho dinero y poder, y no podían arriesgarse a dejarlo todo en manos de alguien con una enfermedad mental. Aunque el señor Geu nunca volvió a casarse, tuvo al menos 3 hijos adultos con otras mujeres. Todos ellos eran inteligentes, educados y exitosos. Antes, ninguno se atrevía a desafiarlo porque Kageu estaba al mando. Pero ahora que había caído, esos mismos hijos estaban listos para tomar el control. La verdad es que el señor Geu nunca lo amó realmente como un padre debería. Solo lo apoyaba porque convenía al futuro de la familia. Por parte de su madre, la situación no era mejor. Ella había muerto hace mucho tiempo. Su abuela, la señora Chen, solía adorarlo. Incluso sus tíos lo respaldaban y lo protegían de cualquier problema con los Geu. Pero después de mi muerte, la abuela Chen perdió toda esperanza en él. Dejó de preocuparse por completo. Ella me quería mucho, y yo también la quería a ella. Su apoyo fue la razón por la que mi matrimonio con Kageu funcionó al principio. Pero a Kageu no le gustaba que yo me acercara a su abuela. En ese momento no lo entendía, pero ahora sí. Era celoso y controlador. No quería que yo tuviera ningún vínculo con nadie más, ni siquiera con su propia familia. Quería que todo mi mundo girara en torno a él, así como el suyo giraba en torno a mí. Cada vez que Jixiao lo visita en el hospital, le muestra las fotos de la escena del accidente. Le repite la verdad una y otra vez: tu esposa está muerta. La dejaste en la autopista. La atropelló un auto y murió. Sangraba tanto. ¿Crees que sufrió? ¿Crees que el bebé también lo sintió? Cada vez que escuchaba esas palabras, algo dentro de él se rompía. Y cuando la realidad lo golpeaba, no podía soportarlo. Gritaba, lloraba desconsoladamente y hasta se hacía daño. Los médicos tenían que sedarlo, cada vez con dosis más fuertes. Pero cuando despertaba, todo volvía a empezar. Lo olvidaba todo e insistía en que tenía que ir a buscar a su esposa, decía que estaba por dar a luz. Cuando Niachen por fin encontró el hospital y fue a verlo, no podía creer lo que veía. El hombre frente a ella parecía medio muerto. Kageu, ¿qué te pasó?, preguntó con voz suave. ¿Aún sabes quién soy? Kageu acababa de tomar su medicina y parecía atontado, casi dormido. Pero al verla, la reconoció. Niachen, susurró. Ella asintió rápidamente, con lágrimas cayendo por su rostro mientras corría a abrazarlo. Lloró y le contó todo lo que había vivido. Por favor, recupérate pronto, Kageu. Sin ti aquí, todos me atacan. Te necesito. Kageu se quedó sentado en silencio, con la mirada vacía. Era como si ya no estuviera allí. Tal vez todo lo que había vivido, perderme, la culpa, el miedo, el dolor, había sido demasiado para él. Niachen ya no pudo contener más su enojo. Olvidando que Kageu estaba mentalmente inestable,
Le gritó con rabia, su voz llena de furia. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir engañándote? Tú ya no está. Está muerta. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Se interpuso en nuestro amor. Te engañó para que la dejaras embarazada. Ella misma se lo buscó. Tú no hiciste nada malo. Yo no hice nada malo. La culpable fue ella. Ella debió haber muerto hace mucho tiempo. Tal vez fueron sus palabras crueles, o tal vez fue la manera en que hablaba una y otra vez sobre la muerte de tú, lo que finalmente hizo que KGU estallara. Su mirada vacía cambió de repente. Sus ojos se llenaron de fuego, de odio y furia. Antes de que Niachen pudiera reaccionar, él se abalanzó sobre ella y la agarró del cuello con una fuerza aterradora, como si realmente quisiera estrangularla hasta matarla. «Fuiste tú», gritó. «Tú me llamaste ese día. Si no me hubieras llamado, no la habría dejado sola en esa autopista. No habría muerto. Tú no merecías morir. Tú deberías haber muerto, bruja sin corazón». Niachen se congeló del miedo. En ese instante, comprendió algo terrible: KGU estaba enfermo mentalmente. Si la mataba, ni siquiera sería considerado responsable ante la ley. Justo cuando parecía que era demasiado tarde, una enfermera entró corriendo en la habitación y le administró un sedante rápidamente. Si hubiera tardado unos segundos más, Niachen quizás no habría salido con vida. Temblando y horrorizada, Niachen salió corriendo del hospital, completamente aterrada. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. Pero en su desesperación, no miró a ambos lados antes de cruzar la calle. En un instante, un enorme camión la atropelló. Por suerte, no murió. Pero el accidente le causó heridas graves. Su rostro quedó destrozado en varias partes. Incluso con cirugía, los médicos dijeron que nunca volvería a lucir igual. Lo único de lo que siempre había estado orgullosa, su belleza, desapareció por completo. Después de eso, todo pareció calmarse. Jixiao dejó de visitar a KGU. Los nombres de los tres, yo, él y Niachen, desaparecieron poco a poco de la memoria del público. En cuanto a mí, podía sentir cómo mi alma se desvanecía lentamente. Sabía que mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Pasó un año. La condición de KGU empezó a mejorar. Finalmente parecía aceptar que yo realmente me había ido, y que él fue el responsable. Los médicos dijeron que se estaba recuperando bien, y que si todo seguía así, recibiría el alta en 2 años. Eventualmente, fue dado de alta. Pero no tenía a dónde ir. Ni la familia Geun ni la familia Chen querían saber nada de él. Esa primera noche en la calle, algo dentro de él se rompió por completo. Tomó un cuchillo y cometió algo impensable: se cortó la lengua y se arrancó los ojos. Esa fue la última noche en que mi alma permaneció en la tierra. Esa noche, entré en su sueño. Estábamos cara a cara, como si el tiempo se hubiera detenido. Le pregunté suavemente: ¿por qué hiciste eso? Él respondió: si me corto la lengua, nunca más diré algo que te lastime. Y si me quedo ciego, nunca más me dejaré engañar por las apariencias. No volveré a perder de vista lo que realmente importa. Le hice otra pregunta: entonces, ¿por qué no simplemente morir? Me miró con dolor en la voz y dijo: porque sé que no querrías verme. Así que no puedo morir. Tengo que vivir con todo lo que hice, con todo este dolor, hasta el día en que finalmente muera y vaya al infierno. Y entonces le hice mi última pregunta: ¿por qué me empujaste fuera del auto? Su voz tembló al responder: me lo he preguntado 1000 veces. Al principio no lo entendía, y eso me volvió loco. Pero luego me di cuenta. Tal vez fue la oscuridad dentro de mí. Era egoísta, inseguro y cruel. Te lastimaba una y otra vez solo para ver si seguirías a mi lado. Pensé que nunca te irías. Pensé que seguirías amándome sin importar nada. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. A medida que el sueño empezaba a desvanecerse, él susurró una última cosa: tía. Vete. No me perdones. No vuelvas jamás. Pero si existe otra vida, por favor, ámate a ti misma. Y así, mi alma desapareció por completo. Capítulo extra. Cuando abrí los ojos otra vez,
estaba de vuelta en mi infancia, tenía 5 años. Y allí estaba él nuevamente, KGU con 6 años, parado frente a mí, ofreciéndome un dulce con una sonrisa. Pero esta vez, no lo acepté. Lo miré, y suavemente lo empujé hacia atrás. En esta vida, no necesito que nadie sienta lástima por mí. No quiero compasión, y no voy a suplicar por el amor de nadie. Porque aprendí algo muy importante: no importa lo que pase, siempre habrá una persona que estará a mi lado, que cuidará de mí y que nunca se rendirá conmigo. Y esa persona soy yo. Cuando era niña, la vida fue muy dura. Mis abuelos, que se suponía que debían cuidarme, me trataron como si no valiera nada. Si no me daban de comer, no lloraba ni esperaba que alguien viniera a ayudarme. Salía con un saco grande y recogía cartón, botellas o basura de la calle. Luego lo vendía por unas pocas monedas, lo justo para comprar algo de comida. No era mucho, pero sobrevivía por mí misma. A veces, mis abuelos se enfadaban tanto que intentaban golpearme. Pero yo era lista. No me quedaba callada. Salía corriendo de la casa, llorando fuerte para que todos los vecinos me escucharan. Quería que supieran cómo me trataban, que la verdad saliera a la luz. Hacía ruido, me aseguraba de que todos vieran lo que pasaba. En la escuela no era mejor. Algunos niños también me molestaban. Pero yo no era de las que se escondían en un rincón. Si alguien intentaba hacerme daño, yo me defendía con todo lo que tenía, mordía, golpeaba, pateaba. Lo que fuera necesario. Al final, esos mismos niños empezaron a llamarme hermana mayor y hasta me ayudaban a recolectar basura. No solo sobreviví, me mantuve firme. Un día, decidí contarle la verdad a las personas que realmente podían ayudarme. Fui con los trabajadores comunitarios y les conté todo lo que estaba viviendo: los golpes, los gritos, el hambre. Me tomaron en serio y vinieron a ver con sus propios ojos. Después de investigar, se dieron cuenta de que no mentía. Entonces contactaron con la Federación de Mujeres. Juntos, fueron a mi casa. Frente a mis abuelos, hablaron abiertamente sobre lo que estaba ocurriendo. Como a mis abuelos les importaba mucho lo que la gente pensara, se mostraron avergonzados y prometieron una y otra vez que nunca más me tratarían mal. Claro que no confiaba en sus palabras, pero las cosas empezaron a cambiar. La Federación de Mujeres también ayudó a localizar a mis padres biológicos, quienes llevaban años desaparecidos y sin contactarme. Finalmente los encontraron, y por ley, los obligaron a pagar una pensión alimenticia. Cada mes empecé a recibir 2.000 yuanes. No era una fortuna, pero alcanzaba para comida, ropa y escuela. Aunque era pequeña, sabía hablar con amabilidad y respeto. La tía Jian, de la Federación de Mujeres, me tomó mucho cariño. Me visitaba con frecuencia y se aseguraba de que el dinero se usara en mí. Vigilaba todo. Gracias a ella, mis abuelos tenían miedo de robarme el dinero o de maltratarme otra vez. Empezaron a actuar amablemente, al menos por fuera. Pero yo no me detuve ahí. Quería más de la vida. Empecé a escribir cuentos para niños, inspirándome en todo lo que había vivido y sentido. Le di mis historias a la tía Jian y le pedí que me ayudara a enviarlas a revistas. Cuando las leyó, sonrió y me dijo que tenía verdadero talento. Usó sus contactos y, poco tiempo después, mis cuentos comenzaron a publicarse en revistas infantiles. Al principio ganaba solo 20 yuanes por historia. Luego 200. Y cuando tenía 12 años, ya recibía 10.000 yuanes por cada cuento. Muy pronto, un editorial se interesó en mí y me ofreció publicar un libro con 100 cuentos de hadas que había escrito. Se llamó La Pequeña Luna Perdida. Ese libro me generó 2 millones de yuanes en regalías. La gente empezó a reconocer mi nombre. Me invitaban a dar discursos, a eventos juveniles e incluso a la televisión. Para cuando cumplí 15 años, ya era una escritora reconocida en todo el país. Entonces, de la nada, mis padres biológicos regresaron. Después de todos esos años, de repente querían tener mi custodia. Pero yo no tenía miedo. Escribí un libro contando mi verdadera historia, cómo me abandonaron, cómo me maltrataron mis abuelos. Lo publiqué en revistas y en internet. La gente lo leyó y se conmovió. Mi popularidad creció aún más y mis ingresos se duplicaron. Un día,
mis padres aparecieron otra vez en mi puerta, gritando e intentando golpearme. Pero yo había escondido una cámara y grabé todo. Subí el video a internet. Fue un escándalo. La gente se llenó de indignación, y la reputación de mis padres quedó completamente destruida. Desde ese día, desaparecieron de mi vida para siempre. A los 17 años, estudié con todas mis fuerzas y obtuve los mejores resultados en los exámenes de ingreso a la universidad. Fui aceptada en la mejor universidad del país, mi escuela soñada. De ser una niña que no tenía nada, me convertí en alguien que construyó su propio futuro. No necesité lástima, ni que nadie viniera a rescatarme. Me levanté, me defendí y creé una vida llena de fuerza, esperanza y éxito, todo por creer en mí misma. Cuando miro hacia atrás, es un poco loco lo rápido que pasó todo. Para cuando tenía 20 años, ya había fundado una empresa de cine y televisión junto con algunos amigos de la universidad. Teníamos grandes sueños y ni idea de cómo saldrían las cosas, pero igual nos lanzamos. 2 años después, a los 22, invertí en una pequeña startup de comercio electrónico que unos compañeros habían creado. Creíamos los unos en los otros, y esa confianza dio frutos. A los 25, me metí en el mundo de los videos cortos justo cuando empezaba a explotar. Fue como atrapar la ola más grande en el momento perfecto. Antes de darme cuenta, mi patrimonio neto superó los 10.000 millones. Un día, un reportero se sentó conmigo para una entrevista y me preguntó, ¿cuál es el secreto detrás de todo tu éxito? Sonreí y respondí, amarte bien a ti mismo. Luego el reportero se puso un poco más personal. La gente dice que siempre estás rodeado de personas inteligentes y exitosas que te admiran, pero nunca se te ha visto en una relación. ¿Por qué? Me reí un poco y dije, tal vez es que el momento adecuado aún no ha llegado. Se inclinó hacia mí y preguntó, entonces, ¿cómo sería tu pareja ideal? No pude evitar soltar una carcajada y respondí, probablemente alguien como yo. Jaja.